o, o, o quiere como rebotar alguna idea sobre su cápsula, pues con gusto hallando en el correo o en el Classroom o en los momentos de clase, siempre y cuando no se extienda demasiado. Pero pues siéntanse libres de preguntarlo, ¿no? Tanto a mí como a sus otros compañeros. Ahora, otro tema, habíamos dicho que ya esta parte del curso se le íbamos a dedicar a arquitectura y comunicación, y vamos a empezar a desarrollar los temas que tenían que ver con comunicación. Y me parecía interesante, en primer lugar, pues preguntarles sobre los eventos de la semana pasada, ¿no? Sobre qué habían visto con respecto a, pues, al 8M, al paro, y qué relación le pueden ver con esto que hablamos de la arquitectura y la comunicación, ¿no? Vi muchos de sus semanarios que hablaban de alguna manera de esto que precisamente los estoy preguntando ahora. Entonces, no sé si tengan algún comentario al respecto, sobre todo las chicas, ¿no? Es decir, ¿le encuentran alguna relación al tema de arquitectura y comunicación con lo que pasó la semana pasada o con el 8M en general? Luis Daniel. Pues quisiera remitir mi comentario a dos cuestiones. Una es la que tú preguntas como tal y la otra es una pequeña reflexión que he tenido de estos temas. Pues la primera es que totalmente, como bien lo platicábamos la semana pasada, en realidad, pues más bien toda nuestra realidad humana en la mayoría de sus dimensiones, si no es que en todas, pues está rigorizada por un esquema de donde pues las mujeres tienen una serie de oportunidades, bueno, oportunidades menos de sobresalir, donde se les rebaja y minimiza de muchísimas formas, y las sembramos nosotros, hombres y mujeres, pero pues sobre todo hombres, obviamente, a diario desde nuestras casas, desde la escuela, desde las estructuras políticas, y pues ni hablar de las cosas más grandes, ¿no? Entonces la arquitectura pues no se queda para nada atrás, e incluso el semestre pasado pues sí, fue el semestre pasado donde tocamos un tema de cómo las mujeres arquitectas han sido rezagadas en nombre, en cuestión y en acto por la figura mitificada del arquitecto como diseñador que impone y que pone todo el lado creativo en el proceso. Entonces, pues totalmente sí, esto digamos que afecta en todas en todas las disciplinas, en todo lo que queramos quizá tocar. Por eso creo que pues sí tiene muchísimo que ver. Y ya como reflexión final, em, pues esto lo digo porque creo que siempre habrá mucha polémica entre si está bien o no felicitar. Y pues en nuestra generación, como tal, creo que ya sabemos la respuesta, pero el comentario va más hacia las personas de otras generaciones, hacia los boomers. Y no solo por felicitar, sino por emitir ciertos comentarios. Muchos de nuestros profes, pues sabemos que son así. em, y, y tanto comentarios machistas como misóginos. Creo que no hay que tener miedo a abrir la voz porque pues por eso hubo un paro de 5 meses. Y quizá cierro diciendo que creo que nuestro deber no es centrarnos en, en tratar de cambiar a esas personas o en tratar de adaptarlas a nuestra realidad, porque, bueno, porque creo que perdemos muchísimo tiempo con nosotros como generación el cambiar algo que ya es una construcción paradigmática de muchísimas décadas y muchísimos años. Creo que nuestro deber es centrarnos en cómo incidir en la realidad del presente y del futuro, obviamente tomando en cuenta lo del pasado. Y creo que pues todos como deber debemos de autocriticarnos y decir qué machismos, qué micromachismos, qué conductas misóginas, etcétera, tenemos
desde nuestra propia percepción. Y pues finalmente yo estoy convencido de que cuando nosotros ignoramos estos micromachismos o estas conductas solo por decir algo mínimo, pues no estamos justificados a repetirlas, pero cuando nosotros las conocemos o por fin nos las hacen saber, o simplemente nos damos cuenta que estamos mal y decidimos seguir actuando con ellas, bueno, decidimos seguir repitiéndolas, creo que es ahí donde empieza el problema. Entonces, no es una excusa a la ignorancia, pero es muchísimo peor cuando ya sabemos cuál es el problema y lo seguimos perpetuando. Sí, exacto. Bueno, me parece interesante, ¿no? Así que lo planteas como, en algunos casos, sí podría ser medio pérdida de tiempo estar tratando de, pues de explicarle todo a todos, pero yo creo que mucho tiene que ver con la postura que cada quien asume con bueno, con todos los temas, pero con este en particular, ¿no? Hay gente que a lo mejor está más abierta a escuchar y a, pues a cambiar cosas o a construir cosas nuevas a partir de lo que va aprendiendo, y hay otras personas que pues que no. Y me parece que entre los que sí quieren construir cosas nuevas, pues vale la pena hacer el esfuercito de discutir y de explicárselo, este, y de, pues eso, que se vayan explicando entre, o que nos vayamos explicando entre nosotros todas las premisas y algunas consideraciones para que, pues eso precisamente se vaya transformando, ¿no? Cuando se habla de feminismo, pues muchas veces se distinguen precisamente diferentes generaciones, ¿no? Diferentes generaciones de feministas y que buscaban diferentes cosas. Hace 100 años, cuando el feminismo de hace 100 años, pues tenía que ver con este movimiento sufragista, ¿no? Que las mujeres puedan votar y que haya, pues, oportunidades en el trabajo. Y esa podría ser igualdad salarial, ¿no? Esa podría ser una primera ola de feminismo. Una segunda ola de feminismo tenía que ver con esta cuestión de la equidad, ¿no? Si en aquel entonces se hablaba de que no había distinción entre géneros o que no debería de haber distinción entre géneros, en ese sentido se hablaba de igualdad, ya en un segundo momento se dice, no, pues sí hay distinción entre los géneros, pero las oportunidades deberían de ser, pues de alguna manera diferenciadas para que los resultados sean iguales, ¿no? Y ahí se habla entonces ya no de igualdad, sino de equidad. Este meme o esta fotito donde hay 3 niños tratando de ver un partido de béisbol, me parece que ilustra más o menos esto que les quiero, o ilustra esto que les quiero decir, ¿no? Y luego hay una tercera ola, que no es la actual, sino ahora ya estamos en otro lado también, pero ya después esta tercera ola opone muy a discusión este tema de la discriminación positiva, ¿no? Y ya se habla de, no solamente es que somos diferentes como género, sino hay un género que estructuralmente oprime al otro. Y entonces, una manera de revertir eso es a través de este concepto de la discriminación positiva, ¿no? Que pues cuando baja a programas, a políticas públicas, pues ustedes lo podrán ver pues en los corredores seguros, lo podrán ver en los transportes para mujeres o en las áreas restringidas para mujeres en el transporte público, en fin, ¿no? En muchos lados. Y les digo ahora, pues ya la discusión está tal vez en otro lado, pero igual de importante. Pero eso precisamente se ha ido logrando, hilvanando a través de, pues de discutir cosas específicas, ¿no? Y de explicarse los unos a otros o unas a otras cómo debería de ser y hacia dónde debería de dirigirse, cosa que se me hace pues interesante. Pero sí, por ahí va el tema
de cómo tiene que ver la arquitectura y la comunicación en el género, como en otros temas. Y vamos a empezar platicando de que, pues cuando hablábamos hace un par de clases sobre los discursos y que escuchamos o que leímos el discurso de Gorgias y lo fuimos deshebrando, hablábamos de que había tres tipos de discursos, ¿no? Eso les dije así muy de rápido, que había los discursos epidípticos, los discursos judiciales o los discursos deliberativos, ¿no? ¿Y cuál era la diferencia entre estos tres? ¿A quién se le está hablando? ¿No? Entonces, y un poco qué se está discutiendo también. Cuando hablamos de los discursos epidípticos, pues podemos hablar de que a lo mejor si alguien, si ustedes van caminando por el centro y puede haber alguien que esté hablando en voz alta, ¿no? Sobre un tema en específico, de Dios, por ejemplo, a veces, ¿no? Están ahí en la esquina hablándote de Dios. Ese es un discurso epidíptico, se lo están dirigiendo al público, a cualquier persona que vaya pasando ahí. Y, y el objetivo de ese, pues tiene que ver con enaltecer o denostar alguna figura a través de, pues tanto de opiniones como de pues definiciones o términos específicos, pero algo que muy rápido alguien podría captar cuando va caminando por la calle, ¿no? Un discurso epidíptico, les digo, es alguien, imagínenselo que puede darse así, ¿no? Cuando ustedes caminan en la calle y hay alguien hablando en voz alta, dirigiéndose a todos los que vayan pasando por ahí. Ahora un discurso judiciario en el que se hablaría también de una persona o de una situación, si hizo bien o si hizo mal, si debe ser castigado o no, pues ¿dónde se da eso? Pues en los tribunales a lo mejor, ¿no? Y el discurso deliberativo en donde se habla de cuáles ideas o cuáles normas deben de existir para una sociedad, pues eso, como se imaginarán, pues se discute a lo mejor en los congresos, en el Senado, y ese es un discurso deliberativo. Muchas personas lanzan premisas sobre un tema específico, argumentan sobre ese tema específico y después deciden, ¿no? Y deciden hacia una normativa o hacia un procedimiento específico. Entonces, esos serían los tres tipos de discurso. Y después cuando nosotros pensamos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la arquitectura, no? Estos tres tipos de discursos, el epidíptico, el deliberativo, el judiciario, bueno, tiene que ver porque la arquitectura, o más bien tiene que ver si pensamos en la arquitectura como algo que está hablando, como algo que dice cosas, ¿no? Entonces, y hay momentos en los que dice cosas y para personas diferentes y con objetivos diferentes, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en la arquitectura como comunicación, podemos estar pensando en un arquitecto que está haciendo unos planos y esos planos tienen la intención de decir algo, de explicar un procedimiento, por ejemplo, ¿no? ¿Y a quién se lo van a explicar ese procedimiento? Pues a un técnico que va a leer eso y va a decir, ah, esto se hace así, esto se hace de esta manera. Y su intención, en ese sentido, entonces, es describir y explicar. Un plano explica, ¿no?, cómo se hace una cosa. Después, por otro lado, cuando ya vemos una obra de arquitectura, si también pensamos como que una obra, un edificio dice cosas o podría decir cosas, pues también podríamos pensar en que la misma distribución de espacios, pues da una idea de cómo se podrían usar esos, ¿no? Entonces, el mismo edificio explica o advierte cómo puede ser usado. También si no lo están usando, si lo están viendo, cuando ustedes interpretan ese mismo edificio, de alguna manera se podría decir que están dialogando con él, ¿no?
y dialogan con él diferente si son un niño o si son un adulto o si son hombre o si son mujer o si son arquitecto o no son arquitecto, ¿no? Si son urbanistas, si son sociólogos. Habla diferente con ustedes el edificio, por hacerlo medio metáfora, ¿no? No es que los edificios hablen, pero cuando nosotros interactuamos con ellos, pues nosotros de alguna manera lo que interpretamos es en función de lo que se podría decir que el edificio nos dice, ¿no? Nosotros le contestamos. Y también ahí hablé del antes y después, cuando se está pensando en hacer un edificio, prefigurando un edificio y cuando ya está hecho. Pero también en el mismo proceso, ¿no? Un arquitecto, como habíamos dicho, que es la persona que dirige o que organiza los recursos que son necesarios para hacer un edificio, pues también en la manera de organizarlos y de utilizarlos, ahí tiene que haber cierta comunicación precisamente entre todos los productores de ese edificio, ¿no? Cada quien pues le corresponde una parte y a los arquitectos, pues les corresponde en un sentido, pues un poco clásico, el organizar ese proceso de construcción de un edificio. Entonces, en esos tres momentos, en el antes, en el durante y el después, la arquitectura, el ejercicio pues de prefigurar y de construir edificios, nos dice ciertas cosas. Mariana. Sí, bueno, yo quería comentar, un poco regresando como a lo del 8M, Dime. que ahora que estamos hablando de esto, pues me recuerda mucho a todos los discursos y como diálogos que surgen a partir de el graffiti en los monumentos, ¿no? O como rayar edificios o ahora que estos 2 últimos años se ha como barricado el Zócalo con, o sea, siento que sí, incluso como en esta parte de el después de la construcción, habla mucho, por ejemplo, cuando rayan monumentos, porque sí, como que sí es una respuesta a lo que se buscaba comunicar con esos edificios y lo que representan estos monumentos y estos símbolos como de poder de la iglesia o de poder del gobierno. Y por lo tanto, o sea, siento que cuando está como un monumento rayado, se comunica una idea completamente diferente a cuando no está rayado. Bueno, más o menos. Por supuesto. O sea, fíjate, tú pusiste aquí un cuarto momento, ¿no? O sea, el cómo, por ejemplo, movimientos de este tipo, como el 8M, plantea el decir algo a través de los edificios que representan algo, ¿no? Entonces, un edificio en algún sentido, pues podría representar el poder del Estado, el poder de la iglesia, el poder de la clase burguesa, del comercio en general, ¿no? Y entonces, en una manifestación de este tipo, cuando se interviene a través del graffiti o de romperlo, uno precisamente está dando un mensaje a través de, pues, ahora metiendo con calzador el tema, uno precisamente está dando un mensaje a través de interpretar la arquitectura y de reutilizarla para eso, ¿no? Te digo, ese, como bien dice, sería hasta un cuarto momento. Estábamos hablando del antes, del durante y del después. Y bueno, no sé cómo decirlo, el post después, ¿no? Sí, exacto. Muy bien. Bueno, pues ese tema o esos temas de cómo puede ser un edificio un instrumento de comunicación no es nuevo. ¿Amairani? Sí, yo iba a mencionar, hablando a través de lo de los monumentos, que yo siento que también en este caso la arquitectura es un recurso que sí, no sé si decir que beneficia el movimiento, pero yo veo mucho que en redes sociales
se habla mucho de los monumentos y de los edificios, y siento que eso también ayuda a darle como más alcance al movimiento, ¿sabe? O sea, los hombres hablan de los edificios porque es de lo único que se han querido enterar del movimiento, porque pues realmente no solo rayamos, ¿verdad? Pero siento que por lo menos hace que hablen de algo del movimiento. Entonces, pues creo que yo antes de estudiar arquitectura nunca lo hubiera pensado que los edificios sirvieran para eso. Pero pues yo creo que también sí es un momento que ayuda de cierta forma al movimiento. No, sí, totalmente. Yo estoy muy de acuerdo en que así como, bueno, en manifestaciones como las del 8M, que hay grupos que tienen agendas diferentes y procederes diferentes, y hay unos más, digamos, más radicalizados que otros, todos construyen, todos, desde los más moderados hasta los más, les digo, los más radicales, todos han contribuido en la opinión pública para que el movimiento feminista esté en boca de todos desde hace unos años, ¿no? Entonces, te digo, yo estoy totalmente de acuerdo en que todas esas manifestaciones deben de existir. ¿Alguien más? Miriana. Creo que también tiene que ver como con esta concepción de la arquitectura que es como muy, o sea, qué es lo que se define como para el pueblo y qué es ya como un poco más privado. A lo mejor, digo, en tu casa tú puedes hacer lo que tú quieras, por así decirlo, pero como esta arquitectura que ya se concibe como tal para la sociedad o para, sí, para el pueblo, para la población, siento que es ahí donde entra como este movimiento y como donde se puede un poco dar como esta expresión de esta respuesta de qué no me gusta, qué sí me gusta o así, que se tomen, pues, como dicen, esos monumentos o algunos lugares, es porque pues, es una respuesta a que algo no está gustando a lo mejor ahí o a que se quiere expresar un problema o algo así. Y creo que justamente también eso es lo interesante de la arquitectura, que incluso tiempo después puede servir para, pues no sé, para darle visibilidad a un problema, no solo como este, sino también en varias ocasiones, por ejemplo, no sé, incluso en algo que es súper irrelevante o al menos para mí, no sé, tal vez el fútbol o algo así, no sé, el ángel se toma como referencia, o sea, cosas que no tienen, no son de alguien en específico. El pueblo ya las toma como de ellas y bueno, la protesta que se haga, pues se puede hacer de cualquier forma, pero el punto es que se visibilice esa propuesta, como ese problema, por así decirlo. No, sí, claro. O sea, ahora hablando un poquito del tema de la arquitectura, obviamente nosotros, por mucho que a partir de igual, de problematizarlo y de hablarlo de eso, nosotros pensamos cada vez más en la arquitectura como un instrumento para, pues digamos, para luchar por una sociedad más equitativa y más justa. Es claro que si ustedes le preguntan a su familia o a sus vecinos o a sus amigos o lo escuchan por ahí, muchas personas tienden a relacionar a la arquitectura en este sentido como de los monumentos y los edificios importantes de la ciudad con algo conservador. O sea, precisamente hasta el concepto de patrimonio, ¿no? De patrimonio edilicio de los edificios que se tienen que cuidar, pues refiere
les digo, a algo como de conservar las estructuras, conservar la manera de relacionarnos, conservar las organizaciones o las instituciones y este tipo de manifestaciones, y todas, pero este tipo porque pues, son importantes en este momento, usan precisamente la arquitectura para dar un mensaje, ¿no? Un mensaje anticonservador. O sea, esta estructura, esta institución, esto no nos está sirviendo ahora. Y hay que señalarlo, ¿no? Hay que señalarlo, hay que romperlo, hay que hacerlo a un lado, hay que rayarle encima lo que sea necesario, pero porque se busca dar un mensaje a través de ese. Entonces, les digo, nos guste o no nos guste, allá afuera en la calle, todo el mundo piensa de la arquitectura como un ejercicio pues conservador, ¿no? Y si a ustedes no les gusta ese discurso, pues entonces a ustedes en su práctica profesional les tocará ver cómo cambiarlo, cosa que se me hace interesante, ¿no? Pero para eso, pues así como lo veamos siempre aquí en la clase, lo primero que hay que hacer es poder definir de la arquitectura cuál es el problema. ¿Cuál es el problema que lo hace conservador y cómo se cambia eso? ¿No? Si tiene que ver por cómo se ve la arquitectura, si tiene que ver por qué se considera bello en la arquitectura, o si tiene que ver por quiénes participan en el proceso de construir la arquitectura y bajo qué condiciones, todo eso, o sea, no ustedes tienen que agarrar todos y cambiar toda la arquitectura de una, no, agárrense uno. ¿No? Agárrense uno con que ustedes digan, a ver, todos los edificios que yo haga, o más bien en todos los edificios en los que yo participe, yo voy a participar de este modo, en estas condiciones con respecto a las otras personas que participen en él, o en estas condiciones con respecto a las personas que vayan a habitar en él, etcétera, ¿no? Una cosita, la que ustedes siempre tengan un punto de referencia para estar discutiendo con eso. Y cuando vean para atrás se van a dar cuenta que las cosas han cambiado, ¿no? A eso me refería cuando hablábamos de estas olas de feminismo y de pues profundización en los conceptos y de este diálogo cada vez más, más estructurado, más armado, más convincente, más general. Eso, pues no solo lleva 100 años, lleva 250, lleva muchos, pero y no se va a acabar mañana, o sea, eso va a seguir, pero a final de cuentas, no estamos en el mismo lugar en el que estábamos hace 250 años, ni en el que estamos hace 100, ni en el que estamos hace 50. Entonces, ahí va, ¿no? Sí, pues un poco, eso quería tratar de relacionar, ¿no? Que tanto en el género como en la arquitectura, y ustedes como arquitectas tienen esos dos puntos de referencia para relacionar una con otra y para transformar las cosas, ¿no? Tanto la relación de género como la arquitectura misma. Entonces, pues les toca. Nos toca a todos, pero a ustedes más, ¿no? Ahora, les decía otra vez volviendo al tema del discurso. O bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Ya me sigo? Bueno, entonces decíamos, cuando veíamos el tema del discurso, de Gorgias hablamos de estos tres tipos de discurso y decíamos que tiene que ver con a quién va dirigido el discurso y de qué se habla en ese discurso. Que pues son las dos cosas juntas, ¿no? O si yo me pongo acá afuera, bueno, suponiendo que yo fuera un físico importante y me pongo allá afuera a hablar de física cuántica, pues lo más seguro es que la gente que pase, pues no me va a entender nada, ¿no? Y si quiero que me entienda, pues tengo que usar algunas definiciones, algunos términos, algún léxico que sea
fácilmente entendible por cualquier persona que vaya caminando en la calle, ¿no? Entonces, por eso les decía que estos tres tipos de discurso pues, relacionan esas dos cosas. ¿Qué tipo de contenido hay en el discurso y a quién va dirigido? Y esos temas de los discursos, pues fueron identificados y problematizados de manera, digamos, científica desde hace pues casi 2500 años, ¿no? Y los griegos, cuando nos hablaban de la gramática y que hablaban cómo nosotros podíamos transmitir un mensaje de manera fiel, o cómo podíamos explicar algo, o cómo podíamos describir algo. Bueno, después esos elementos de la gramática los retoma el mismo Vitruvio, ¿no? Y cuando Vitruvio habla de arquitectura, y cuando Vitruvio se refiere a la comunicación de la arquitectura, él está pensando en estos instrumentos de la semántica y está pensando en uno, de la gramática, perdón, y está pensando en uno particular que es en la semántica, que la semántica tiene que ver con se podría decir con el significado relevante, pero también lo podemos ver ya más, de manera más contemporánea, con esta distinción entre el significado y el significante de una oración, ¿no? Cuando Vitruvio habla de la arquitectura como comunicación, habla de las habilidades de dibujar y habla de las habilidades de organizar para que, como en alguna clase les decía, para que cuando un arquitecto diga, bueno, hay que hacer una columna así, el pedrero o el constructor que tiene enfrente, pues sepa que es así. ¿A qué se refiere precisamente el arquitecto cuando dice una columna así? ¿No? Y se refiere pues a materiales, a proporciones, a peso, a disposición, a distribución, a repetición, etcétera, ¿no? Se refiere a muchas cosas. Y todo eso, cuando el arquitecto dice quiero una columna así, pues tiene que ser claro en explicarlo, ¿no? Digo, no sé si a ustedes les toque, pero antes cuando vendían los equipos de sonido o las bocinas, o si van a un lugar donde vendan pues audífonos o bocinas o demás, muchas veces se habla de estos equipos en términos de fidelidad, ¿no? Dice, el sonido que sale de esta bocina tiene una fidelidad, quién sabe qué, ¿no? Eso quiere decir, la música que está en el disco o la música que está en como ustedes quieran ahora, en la nube o como sea, cuando sale por la bocina y ustedes la escuchan, es lo mismito, no se pierde nada, ni una nota, ni un matiz, ni un volumen, ni nada, ¿no? Ustedes lo escuchan tal y cual las personas que hicieron esa canción, la quisieron, la grabaron, ¿no? En ese sentido, el mensaje es lo más fiel posible. Y entonces Vitruvio se refería a eso, a esa fidelidad en la explicación. Él no dice así fidelidad, ¿no? Pero se refiere a esta manera de transmitir el mensaje desde la cabeza de un arquitecto hasta todas las manos de las personas que trabajan en eso, bueno, hasta su propia mano cuando lo dibuja y después hasta las manos de los demás cuando los construyen, ¿no? A eso se refiere Vitruvio cuando habla de la comunicación en la arquitectura. Si se dan cuenta, es muy lineal, que lo que esté pensando se haga igualito como lo estoy pensando. Era muy básico, ¿no? Y después cuando hemos hablado de otros tratadistas de la arquitectura, se habla de otra esfera de la comunicación que es la retórica. Ya no solamente tiene que ver con la gramática o con la semántica, sino tiene que ver con la retórica. Eso quiere decir que cuando un arquitecto hace un dibujo o cuando un arquitecto
prefigura una obra, o incluso cuando la obra se construye, hay algo que se quiere decir a través de la obra. Y ese algo no nada más tiene que ver con explicar algo, sino tiene que ver con conmover, tiene que ver con persuadir, tiene que ver con tocar los sentidos o las emociones de alguien, ¿no? Con convencerlo de algo. Ya no nada más es explicar, sino es convencer, es persuadir, es mover. Eso lo habla Alberti, ¿no? Hace, pues ya por ahí, 600 años. Entonces, si se dan cuenta, ahí se va desarrollando un poquito más lo que se quiere hablar, o más bien, cómo se puede abordar la comunicación en la arquitectura. Y les digo, tratadistas más contemporáneos, como la misma Dennis Scott Brown, como Aldo Rossi, lo que buscan ahora es decir, cómo la arquitectura se vuelve un símbolo, ¿no? Y cómo se interpreta la arquitectura como un símbolo, como un hito, como un hecho urbano. Y a partir de ahí se habla ya de muchos matices en la comunicación de la arquitectura. No solamente se habla de cómo pasa el mensaje de un arquitecto al constructor, no solamente habla de cómo pasa el mensaje de un arquitecto a su cliente para decir hagamos esto porque se va a ver así, sino también habla de cómo la arquitectura después se va a percibir en la ciudad como un símbolo, como un hito, y cómo se va a transformar a partir de eso, que tiene que ver con lo que estábamos hablando ahorita del género, ¿no? ¿Qué representa un edificio en una ciudad? Bueno, de eso teorizan, les digo, la misma Dennis Scott Brown con Robert Venturi en este libro que se llama Aprendiendo de Las Vegas, o Aldo Rossi en este libro que se llama La arquitectura de la ciudad, ¿no? Los dos son contemporáneos, son por ahí de los 60s, son muy interesantes. Pero como pueden ver, ahí hay más matices, más distinciones entre los momentos de la arquitectura, esto que hablamos del antes, del durante y del después y del postdespués. Bueno, pues en eso andan. Y entonces ellos ya no solamente usan los elementos de la retórica o de la gramática, sino ellos ya lo desarrollan más con base en otro concepto que sería la lingüística o la semiótica, ¿no? Las bases de la lingüística de Saussure, sería considerado como el padre de la lingüística, tiene que ver con poder particularizar o profundizar en cuáles son todos los elementos que hay en un mensaje. Entonces ahí hay una... Ivana. Ah, sí, pues, yo justo, no, bueno, en el texto de Gorgias noté mucho, o sea, como, no tanto lo que trataba de explicar Gorgias de defender a Elena, sino como me centré mucho en la última parte que decía como que esta era una demostración de su arte, un juego de su arte, ¿no? Entonces me hizo pensar mucho en qué trataba de hacer Gorgias con el texto y por qué defender a una mujer se convertía en una demostración del arte de persuadir, ¿no? Y justamente a Helena de Troya, que es de las mujeres pues más juzgadas ajá, de la época, entonces me hizo pensar mucho sobre, pues justo todo el tema que tiene que ver con, pues el feminismo y las olas que ha pasado, pero sí, como Gorgias a lo mejor no quería hacer un texto siendo aliado o a lo mejor él ni siquiera pensaba esto, solo quería tratar de demostrar un punto que es cómo persuadir a través de la palabra y borrar toda esta mala fama que le crearon a Elena o solo con el discurso, pero creado por un hombre para defender a una mujer y como sí es escuchado. Entonces, nada, me pareció como interesante. No, buenísimo. Bueno, fíjate que a mí ese texto, ese semanario que escribiste hace un par de semanas,
te digo, me pareció muy interesante porque precisamente particulariza en esta cuestión de la comunicación, ¿no? Gorgias lo que hace, como bien dices, a lo mejor ellos en ese entonces todavía no entendían, bueno, seguramente no entendían lo mismo por estos conceptos como de aliado o incluso de feminismo, como se entiende ahora. Pero bien dices que Gorgias, tal vez su interés principal no es cambiar la percepción de la sociedad hacia Elena, sino lo que quiere hacer es explicar o demostrar que él puede hacer eso. O sea, que él con las palabras puede convencer de lo que sea, ¿no? Y puede usarlas para argumentar. Y ahí él está hablando de él mismo, ¿no? Él tal vez, además de hablar de Elena, él está hablando de él mismo como alguien poderoso, ¿no? Como alguien que, pues que sabe hacer discursos, que sabe convencer con la palabra. Cosa que te digo, bueno, me parece que tiene que ver con lo que estamos diciendo ahorita, que hay como estratos de entendimiento y hay estratos de discurso, de que cuando una persona hace algo, un arquitecto hace algo, llámese un proyecto o un edificio o lo que sea, dirige muchos mensajes con el mismo texto. Y con texto ahora me estoy refiriendo a todo, el texto como los dibujos, el texto como la obra, el texto como el edificio, el texto como el proceso, el mundo como texto, ¿no? Entonces, cuando uno hace un texto, cuando uno dice este es el producto que les quiero mostrar, el texto que les quiero mostrar, la manera de interpretar ese texto, o sea, más bien, uno cuando lo produce está pensando en muchas personas al mismo tiempo para dirigirle ese texto. Entonces, cuando Gorgias hace un discurso, él está pensando obviamente en el mensaje que está ahí, en el texto de su discurso, pero también está pensando en el subtexto y en el contexto, ¿no? Y en el subtexto tiene que ver esto que dice Ivana, que es, en el subtexto lo que está diciendo es, no cualquiera puede cambiar la percepción, la opinión pública de Elena, pero yo sí, ¿no? Y él también está diciendo